Rusia recrudece el cerco en torno a Kiev, el tiempo que amenaza también a los aliados que suministran armas a Ucrania a no hacerlo. Ello mientras por primera vez Moscú admite que algunas ciudades ucranianas viven una situación humanitaria catastrófica. Es el día número 17 de esta guerra que deja además cientos de muertos y más de 2 millones de refugiados, según la ONU, cuyas consecuencias económicas comienzan a sentirse con fuerza en el mundo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Ucrania confirmó que unas 13.000 personas lograron ser evacuadas este sábado desde distintas ciudades ucranianas. Sin embargo, el asedio continúa en torno a ciudades como Mariupol y deja a miles de ucranianos bajo el fuego sin comida, agua ni medicinas. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigen un alto el fuego inmediato en Ucrania durante una llamada telefónica con Vladimir Putin. Aseguran que el presidente ruso no está dispuesto a poner fin a la guerra. Y a medida que las fuerzas rusas se acercan a Kiev, más personas huyen de Ucrania. Naciones Unidas dicen que más de 2,5 millones han encontrado refugio en el extranjero desde la invasión. Las tropas rusas estrechan el cerco sobre la capital de Ucrania. Los combates se intensifican en las inmediaciones de Kiev, mientras algunas fuentes sitúan a los soldados rusos a 25 kilómetros del centro de la ciudad. Según el Ministerio de Defensa británico, el convoy de decenas de kilómetros que el ejército ruso acumulaba al norte de la capital se ha dispersado y parece estar reagrupándose para rodear Kiev. Recrudecen además los ataques de artillería contra los principales centros urbanos del país. Una de las ciudades más afectadas es Mariupol, ubicada en el sureste de Ucrania. Allí crece el temor a una catástrofe humanitaria con la población sitiada y privada de electricidad, agua, comida y medicinas. Hasta ahora fracasaron todos los intentos de establecer un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles desde Mariupol. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pedía un alto el fuego para socorrer a civiles y dijo que 1.300 soldados ucranianos han muerto por la invasión. Las autoridades ucranianas han informado de la evacuación de 13.000 personas hasta este sábado en todo el país, lo que supone el doble de evacuados que el viernes. Los bomberos se aprestan a intervenir tras el impacto en un edificio de viviendas a las afueras de Kiev. Los disparos de artillería empezaron alrededor de las 6:30 de la mañana. Hay personas viviendo en esos edificios de apartamentos, civiles. Esto es un suburbio. Rusia intensifica los bombardeos sobre las ciudades y se teme que cada vez más civiles queden atrapados en el fuego cruzado. Imágenes de satélite muestran a las tropas rusas a 25 kilómetros del centro de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky prometió que los ucranianos lucharán tenazmente en la que denominó guerra por la independencia de su país. No tenemos derecho a rebajar la intensidad de nuestra defensa, no importa lo difícil que sea. No debemos cejar en nuestra resistencia. El enemigo está trayendo más columnas a territorio ucraniano. La sitiada ciudad portuaria de Mariupol sigue sufriendo el azote del bombardeo ruso. La situación humanitaria empeora por momentos para los centenares de miles de personas atrapadas sin electricidad, agua potable o comida. En la cercana ciudad de Melitopol, ya tomada por las fuerzas rusas, los habitantes salieron a las calles para protestar contra el presunto secuestro de su alcalde, exigiendo su liberación. Mientras los combates se agudizan, los habitantes de Kiev y sus alrededores esperan que la diplomacia evite en el último momento los sufrimientos padecidos en otras ciudades ucranianas. Y en el plano político, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, volvieron a hablar este sábado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para exigirle un alto el fuego inmediato en Ucrania que permita buscar una solución diplomática y también la evacuación de civiles. Ha sido una conversación telefónica de 75 minutos a 3 bandas y, según informó un portavoz del gobierno alemán, los 3 participantes se habrían comprometido a guardar silencio sobre los detalles abordados.
Y pese al supuesto pacto de silencio, ya hay informaciones que, sin embargo, han trascendido a la prensa. Ampliamos los detalles con mi colega Laura Iglesias de nuestra redacción política de Deutsche Welle. Laura, al menos la oficina del Elíseo ya había dicho que Putin se niega a detener la invasión. ¿Qué más ha trascendido aquí en Berlín sobre esta conversación? Bueno, pues ha trascendido que tanto el presidente francés como el canciller alemán han recriminado a Vladimir Putin por no atenerse a sus compromisos, sobre todo el de permitir la evacuación de civiles. Y parece que Vladimir Putin en esa conversación telefónica ha insistido en su mensaje de que es Ucrania quien está utilizando a los civiles como escudos humanos, a pesar de que todas las pruebas, los indicios, las imágenes que recibimos recabadas sobre el terreno desmienten ese punto. Y tras esta hora y media de conversación con Putin vemos que vuelve a utilizar a los líderes occidentales para transmitir sus mensajes de propaganda ante unos ciudadanos rusos que no tienen fuentes independientes de información. Y cabe preguntarse, viendo que los compromisos y las promesas, los anuncios de Putin no son de fiar, cabe preguntarse hasta cuándo los líderes occidentales van a seguir intentando entablar conversaciones con él. Laura, ¿y las sanciones seguirán siendo la principal herramienta de Occidente para frenar la invasión? Eso es lo que escuchamos también en la prensa, en las reuniones. Y este sábado el gobierno alemán informaba de la creación de un grupo para asegurar su cumplimiento. ¿Qué no está funcionando entonces? Bueno, pues la prensa alemana ha informado en los últimos días de que hay empresas y que hay oligarcas rusos que se están escapando de las sanciones porque no se ha confiscado ningún yate, ninguna villa, ninguna propiedad de lujo, porque estarían camuflados sus propietarios reales bajo nombres de empresas ficticias con sede en paraísos fiscales. Y por eso este sábado el gobierno alemán anunciaba la creación de ese grupo especial que mencionabas, un grupo en el que los ministerios alemanes de Exteriores y de Interior y los de Finanzas y Economía se van a coordinar con las autoridades locales de Alemania, también con autoridades internacionales, para identificar a los propietarios reales de esos bienes y hacer que se apliquen las sanciones. Y además, después de esta conversación tan larga, conversación fallida con Vladimir Putin, también se ha hablado de aplicar sanciones más duras a Rusia, sanciones comparables a las aplicadas a Corea del Norte o a Irán. Así que después de esta conversación, en lugar de que no ha servido para acercar posiciones, ha servido más bien para dejar claro lo lejos que están unas posiciones de otras. Laura Iglesias, muchas gracias. Y de acuerdo con Naciones Unidas, más de 2,5 millones de refugiados han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La mayoría de ellos han sido acogidos por Polonia, pero otros países también han recibido desplazados, como por ejemplo Eslovaquia, Rumania o Moldavia. Hemos hablado con una de las personas que está cooperando en la evacuación de los refugiados. Se llama Salam Alden y es además el fundador de la ONG Team Humanity. Y ahora mismo está ayudando a mujeres y a niños ucranianos de la ciudad de Mykolaiv a llegar a la frontera de Moldavia, país situado al suroeste de Ucrania. Le preguntamos a él cómo organiza la evacuación de los refugiados. Escuchemos. Tienes que conseguir autobuses y conductores que quieran manejar, que acepten correr el riesgo. Después, tienes que coordinarte con la gente del lugar para que lleven a los refugiados al otro lado del puente. Y desde allí nosotros los evacuamos con los autobuses. El problema fue que cuando llegamos a Mykolaiv, estaban bombardeando la ciudad. Y la gente tiene miedo. La gente está traumatizada. Aquí en el autobús solo hay mujeres y niños. Y lo más duro para ellos ha sido decir adiós a sus padres, a sus hermanos, a sus maridos, marcharse dejándolos atrás. La mayoría de las mujeres y de los niños han estado llorando en el autobús porque estaban dejando atrás a sus seres queridos. Y ahora tampoco saben a dónde ir ni cuál será su futuro. Alemania acogerá a 2.500 refugiados ucranianos que llegaron a la vecina Moldavia huyendo de la guerra en su país. Así lo anunció la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, durante una visita al país balcánico. Según Baerbock, se trata tan solo de un primer contingente. El objetivo del gobierno alemán es ampliar la llegada de los refugiados ucranianos procedentes de Moldavia. La ex República Soviética acoge actualmente a unas 100.000 personas huidas de Ucrania. Y México envía ayuda humanitaria para ucranianos y latinoamericanos que se han visto también afectados y están ahora mismo en Rumania. El avión de la Fuerza Aérea aterrizó con 1,5 toneladas de colchonetas y medicinas que se plantean llevar hasta Siret, que está en la frontera entre Rumania y Ucrania. Y este será también el segundo vuelo de repatriación.
El ejército mexicano repatrió ya a 44 ciudadanos méxico-ucranianos que lograron salir de aquel país con sus familias. En total arribaron 81 personas, 28 son ciudadanos ucranianos, 7 ecuatorianos, un ciudadano peruano y uno australiano. Y la embajadora de México en Ucrania destacó que la prioridad para abordar el vuelo, que saldrá el martes, son mexicanos que dejaron dicho territorio por el conflicto bélico con Rusia, así también como latinoamericanos que no tienen forma alguna de regresar a sus países de origen. Escuchemos. La instrucción que tenemos es facilitar la salida de hermanos de América Latina. Así es. Entonces, bueno, pues ahorita estamos en ese proceso de las listas. Nosotros vamos atendiendo cada caso en concreto de ellos, pero ahorita el criterio ha sido cónyuges, hijos y mexicanos, que son los que están, los que nos prueban obviamente que tienen una relación con ellas o con ellos, hijos que tienen. Entonces todo eso está haciendo posible esta lista para poder llevar el martes a México. Y en medio de todo esto, Bolivia reafirma su compromiso con los refugiados. Lo ha dicho especialmente con quienes huyen ahora de Ucrania. Y eso es que el gobierno anunció el retorno de una pareja ucraniana que había sido previamente expulsada en el aeropuerto de Santa Cruz, Viru. La directora de Migración de Bolivia, Catherine Calderón, lamentó lo ocurrido y afirmó que se debió a una mala interpretación de la normativa por parte del personal encargado del control migratorio. Y queremos naturalmente ampliar esta situación, lo hacemos con la periodista Tania Frank en La Paz. Tania, bueno, ¿cómo aclaró el gobierno boliviano este episodio y qué otras medidas anunció? Hola Jenny, sí, hace algunos minutos atrás la directora general de Migración en Bolivia ha dado una conferencia de prensa donde ha señalado que la decisión de no permitir el ingreso de estos dos ciudadanos ucranianos a territorio boliviano ha sido personal, desconociendo las normas nacionales e internacionales que amparan en todo caso a los ciudadanos ucranianos que están escapando de la guerra. Ella ha dicho que los 4 funcionarios han sido destituidos por desconocer la norma y por además actuar de mala manera, haciendo quedar mal al gobierno boliviano. Ella ha asegurado que el gobierno boliviano, o en todo caso el territorio nacional, va a aceptar a los ciudadanos ucranianos o cualquier ciudadano que tenga que pedir refugio o asilo y en situación de riesgo. Ella ha asegurado que se ha comunicado con autoridades de Ucrania o en todo caso autoridades de Ucrania en Bolivia para poder coordinar el retorno de estos dos ciudadanos desde Argentina. Ellos estarían llegando el día de mañana a bordo de una nave boliviana de aviación para poder retornar y poder estar en territorio boliviano. Tania Frank, muchas gracias por esta aclaración y hasta pronto. La guerra energética es uno de los principales ejes de este conflicto. El control, cuando no la destrucción, de las materias primas. Las plantas de procesamiento y la distribución de la energía están siendo uno de los objetivos prioritarios del ejército ruso. Y Ucrania afirma que ingenieros rusos ya estarían trabajando en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. El complejo fue conquistado el pasado 4 de Ucrania, el 4 de marzo, quiero decir, y Ucrania denuncia que la intención de Rusia es tomar su control de forma completa y además permanente. La Agencia Internacional de la Energía Atómica informa del restablecimiento parcial del suministro eléctrico en la central nuclear de Chernóbil, tomada por las tropas rusas al inicio de la guerra. El corte en el suministro despertó el temor sobre la seguridad de las barras de combustible gastadas almacenadas en la planta. Y cielo libre, un concierto para apoyar el llamamiento del presidente Volodymyr Zelensky a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y poner fin a la guerra. La ópera de Odessa salió este sábado a las calles de la ciudad que se prepara desde hace días para un ataque inminente de las tropas rusas para cantar lo que escuchan, el himno de Ucrania e interpretar otras piezas clásicas. Así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.